Pues daros la bienvenida a todos a este nuevo webinar de Codescopic. Un placer teneros aquí una vez más. Hoy lo que vamos a hacer es hablar del producto de DAS Protección Legal Senior, que al final lo que pretende es cubrir pues, las necesidades legales de nuestros senior, un producto diseñado específicamente para ellos, y que para contarnos un poquito más en profundidad están con nosotros Adolfo Massagué, el director comercial de Grupo DAS, que nos va a introducir ahora un poco el producto y nos va a hablar más en detalle de sus virtudes. Y está también con nosotros Agustí Ripollés, director territorial de Grupo DAS, que también nos contará del producto y me ayudará también un poquito más adelante a haceros una pequeña demo de este producto dentro de Avan2, pues para que lo veáis dentro de la plataforma y os pueda dar los tips para que le saquéis el mayor rendimiento. Bueno, yo que no me he presentado, soy Anabel Fernández del Departamento Comercial de Aseguradoras de Codescopic. Entonces ya, si te parece, Adolfo, te doy paso para que les empieces a contar. Antes de compartir pantalla, muchísimas gracias, Anabel, y muchísimas gracias a todos los asistentes que se han inscrito a la sesión. Por supuesto, nos satisface de nuevo tener la oportunidad a través de Codescopic y de Avan2 de reuniros y poderos presentaros alguna novedad como la que representa el nuevo producto que hemos lanzado al mercado. Y en ese sentido, pues vamos a dedicar esos 45 minutos aproximadamente de la sesión en, como apuntaba Anabel, pues es una presentación en la que os vamos a hablar en líneas generales y ahora sí que en todo caso voy a compartir. Déjame, mientras compartes, recordarle a los asistentes que tienen el apartado de preguntas y respuestas para que si les va surgiendo alguna duda pues durante la presentación, que nos lo vayan poniendo por ahí para luego al final en el último tiempecito de la presentación las leemos y resolvemos las dudas que vayan surgiendo. Muy bien. Tenemos la presentación en pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien. Bien, pues entonces, como ya podéis apreciar en esta primera slide, sí, podemos decir que vamos a tratar sobre el primer seguro de protección legal que está pensado pues fundamentalmente y con el objetivo de ofrecer la mayor tranquilidad posible para las personas mayores, los seniors que hoy llamamos a este segmento, nos llamamos a este segmento de la sociedad, y también, por supuesto, a los familiares que son también personas en las que realmente recaen muchas cuestiones que requieren, pues en la mayoría de casos, pues el tener que tener necesitar esa tranquilidad para gestionar diferentes cuestiones que se plantean en el día a día. Como decía Anabel, en la presentación está compuesta por 4 bloques en el que os vamos a dar en la primera parte, en los 2 primeros bloques los voy a presentar yo y los otros 2 siguientes, junto con la parte operativa, las va a presentar mi colega Agustí Ripollés. Bien, entonces, como os decía, en los 4 bloques vamos a abordar en primer lugar algunas pinceladas para situar lo que hoy podemos, cómo podemos visualizar lo que es el mercado senior. Luego entraré un poco en cuál es la propuesta de valor que consideramos que podemos aportar con este producto, y ya Agustí abordará los últimos 2 bloques, o el bloque, mejor dicho, porque sobre DAS yo creo que la mayoría nos conocéis ya sobre el papel que jugamos en el mercado y nuestro expertise en ese sentido. Por tanto, quedará el bloque producto, que es muy amplio, que también os avanzo que no es para abordar el producto en su detalle. Esto requiere, lógicamente, pues una presentación pues tú a tú o pantalla a pantalla hoy en día del producto, pero sí a grandes rasgos podréis haceros una perfectísima idea de lo que es el producto y sus características más esenciales. Bien, pues dicho esto, abordamos la parte del mercado senior, y ahí pues no podemos decir otra cosa que sabéis perfectamente, y es que el mercado, o en definitiva el segmento de la sociedad de seniors, es el mayor segmento, es el segmento que mayor crecimiento ya no se espera, sino que se está produciendo en la sociedad, ¿no? Y ello fundamentalmente porque arrastramos ya la combinación de lo que fue el efecto baby boom de la época, pero sobre todo y especialmente por el importante aumento de la esperanza de vida que a nivel mundial existe. Esto, si lo trasladamos al ámbito que nos interesa, que es en la población en España, pues evidentemente
realmente estamos en esta misma situación. De hecho, España es de los 3 países, está dentro de los 3 países con mayor esperanza de vida, y eso hace que, lógicamente, la pirámide se invierta y cada vez está más acentuada, porque cada vez hay más gente, más población mayor de una edad a partir de los 60 años que por debajo de esa cifra. Esto, a nivel de cifras muy rápidas, pues ya en estos momentos y ya en la actualidad en España, pues podemos hablar de 9 millones de personas que superan o que están por encima de la franja de los 60 años. A nivel de estimaciones, los estudios y todos los estudios que se han llevado a cabo y se están llevando a cabo nos indican que dentro de 30 años, que son muchos, pero a la vez desgraciadamente son pocos por lo rápido que va todo, el 25% de la población en España ya superará esa franja de los 60 años, y en el 2060, que aún queda mucho más lejos, ya será cerca del 40%. Esto a nivel del mercado de la población española. Por dar alguna cifra a nivel mundial, aunque esto ya nos queda más lejos, ni es el objeto que unos y otros tenemos como objetivo de abordar esos mercados, pues se calcula que para el año 2050 2.000 millones de personas ya estarán en esa situación. Y un último dato, que yo cuando lo conocí realmente es de los que más me impactó, ¿no? Y es que a nivel mundial, vuelvo a nivel mundial, cada mes 1 millón de personas saltan la barrera de los 60 años. Por lo cual, pues como aquí proyectamos el incremento y el crecimiento es casi, podríamos decir, exponencial. Situados en este punto, y como vamos a hablar de un producto de características legales y de protección legal, pues este mercado presenta unas necesidades absolutamente constatadas, ¿no? Aquí las apuntamos en este bloque que podéis ver aquí, en esta slide que podéis aquí, porque son temas absolutamente contrastados, ¿no? Otra cosa son la detección de las necesidades, pero que realmente cuando haces estudios y cuando tienes ocasión de reunir a grupos de personas para que de alguna forma nos expliquen, realmente son conscientes de que existen unas necesidades de carácter legal muy concretas, ¿no? En materia propiamente de asesoramiento, es decir, ¿quién no necesita siempre en el ámbito de la vida normal? Ya lo necesitamos siempre, pero a partir de unas edades y a partir de unos cambios de posición o de vida profesional, etcétera, ¿quién no precisa puntualmente de un asesoramiento? Evidentemente la cuestión testamentaria es una cuestión que preocupa para cuando hay que ejercerla. El mundo del consumo, afortunadamente los seniors de nuestro país y los seniors en general llegan pues con francamente unas capacidades fantásticas en todos los niveles, con muy buena salud en muchos casos, salvo desgracias y temas puntuales, lógicamente, que también los existen, y por tanto consumen tanto a nivel de productos como de servicios, y eso pues realmente pues es una necesidad que cuando se plantean problemas derivados de este ámbito del consumo, pues es preciso, ¿no? Como no, en materia de la ley de dependencia, es evidente que surgen cuestiones que requieren abordarlas con conocimiento y con eficacia. Temas de poderes o incluso, lamentablemente, pues para este segmento de la población, sobre todo en edades más avanzadas, desgraciadamente, en muchos casos, o bien de forma, diríamos, presencial o de forma digital, y eso ya no es un problema de edad, pues existen engaños, existen fraudes, existen cuestiones que también plantean problemáticas que hay que resolverlas. Y estas cuestiones que aquí apuntamos, que son de carácter evidentemente legal, como os decía, pues no están cubiertas actualmente en los seguros habituales del mercado, que son muy conocidos por todos vosotros y que son unos clásicos evidentemente de la distribución, como los seguros de vida, de decesos, de salud. Sí que es cierto que en algunos de estos ramos y de estos productos puede haber algunas coberturas o servicios puntualmente garantizados por estas propias pólizas, pero un producto que dé respuesta exclusivamente a una serie de necesidades como las que hemos apuntado no existen. Por tanto, podemos decir que todo ello, la primera franja que hemos visto, la primera situación que hemos visto de un mercado altamente importante en cifras, un mercado en crecimiento y exponencialmente en crecimiento, y unas necesidades que más o menos están ahí detectadas, generan una gran oportunidad
que nos pueden generar valor tanto a las entidades que los ponemos al mercado como la distribución o el canal, en este caso vosotros, los mediadores, pues para generar valor a los clientes. Y estas necesidades legales, y permitirme que lo centre también ahí, estas necesidades que hemos visto y que os he comentado de carácter legal, ¿cuándo se producen? ¿No? De hecho, ¿cuándo detectamos, o si las tuviéramos que centrar en cuándo se producen estos acontecimientos de carácter vital, cuándo se producen y qué implican? Pues bueno, en una primera, por ponerlo no prioritariamente, sino cuando realmente se activan estas cuestiones y cuándo son más necesarias. Bueno, pues cuando lamentablemente ya en una familia o en un núcleo familiar ha habido una experiencia previa por fallecimiento o una experiencia previa por enfermedades de cierta gravedad en la que se requieren cuidados, hay pérdidas de capacidades, etcétera, ¿no? Entonces este es un estado en el que realmente esto que hemos visto anteriormente se acrecenta en cuanto a necesidad. Entrar en una fase de una nueva etapa de la vida, como es la jubilación, sin duda plantea otros escenarios, otra manera de enfocar las cuestiones, preocupaciones que hasta ahora no habías tenido o pensamientos que no se habían tenido empiezan a ser ya de urgencia, resolución, y por tanto ahí también es realmente un estadio en el que realmente se acrecenta esta cuestión. Y por último, también el hecho de los familiares, que os he comentado muy al principio en la presentación. Los familiares, y concretamente cuando hablamos de familiares, normalmente tenemos que centrarlo en los hijos, que realmente son quienes tienen el cuidado en paralelo o en primera persona, en muchos casos, de sus progenitores, ¿no? Y en ese sentido es un estadio que hay que tenerlo muy presente, porque lo que aquí veis que denominamos, y no lo decimos nosotros, sino que es una definición que se ha hecho ya en la economía y en la sociedad, lo que llaman la generación sándwich. La generación sándwich no es otra cosa que personas de una edad, ya diríamos, de una cierta edad, de los 40, 45 años, que por llegar quizá al matrimonio o a vivir en pareja y a tener hijos, pues lo ha hecho a una edad un poco más tardía que lo que venía siendo anteriormente y en épocas pasadas, con lo cual se encuentran en unas edades en que hay una actividad profesional, afortunadamente, pensemos que la hay, importante, que hay unos hijos en edades que requieren muchísima atención y muchísima preocupación, y por otro lado tienes a los padres ya con edades bastante avanzadas que realmente también generan la atención y el cuidado de los hijos y la ayuda en muchos casos donde no llegan los padres. Y claro, entonces están en esa situación que para esas personas disponer de esa solución o de esas soluciones en carácter legal, y lo que estamos hablando, pues puede ser una muy buena alternativa. Por tanto, son tres de los acontecimientos vitales que nosotros denominamos, que implican tanto al senior como a los hijos, como os decía. Si hablamos, y siguiendo en el mercado senior, de la capacidad de este segmento, pues realmente también tenemos una cuestión a favor, y es que es uno de los segmentos que ya hemos dicho importantes, pero que además parece y son ciertamente rentables para la entidad, para la industria aseguradora. ¿Por qué? Porque la franja de los 65 años tiene una renta neta algo superior, como podéis ver en este gráfico, algo superior a otras franjas de edad, que se calcula, lo tenía por aquí anotado, si no recuerdo mal, que un 12%, sí, exactamente, un 12% superior a otras franjas de edad que evidentemente están inmersos en temas de hipotecas y en cuestiones, en cargas familiares, que cuando se llega a las edades ya con las que estamos hablando, afortunadamente esto pues ha pasado mejor vida, y normalmente en una economía, si no hay problemas de otra índole, pues llega mucho más liberado, y por tanto la renta tiene mayor capacidad. Y esto se traslada que como compradores de seguros, si aunamos de alguna forma, unimos franjas de edad de 45, 60 años y superiores como potenciales compradores, pues también nos demuestran que son de los que de alguna forma ese 70% del total de los compradores de seguros forman parte de estas franjas de edad
edad, que son las que estamos nosotros visualizando como público objetivo para este producto. Si además a esto unimos que este segmento de clientes pues ofrecen en general una mayor rentabilidad versus otros segmentos que son menos sensibles al cambio porque son más fieles y están contentos con los servicios que perciben, eso genera pues carteras de más largo plazo, fruto, pues también lo que os decía, porque como el poder adquisitivo pues lo permite, pues todo ello conjuga con que sea pues un segmento de clientes y de asegurados para las compañías ciertamente interesante. Por tanto, y creo que es bastante evidente que si unimos todas estas cuestiones que os he presentado hasta ahora, pues existe una clara oportunidad en la sociedad y una clara oportunidad para las empresas. Y no hablo solo y exclusivamente del sector seguros, es decir, en muchas organizaciones y muchas empresas de diferentes sectores están apuntando claramente a este mercado senior, lo que se denomina hoy la Silver Economy, la economía de los cabellos plateados, que es una manera muy fina de decir que vamos sumando años, pero bueno, me parece muy bien y por tanto muchas empresas están apuntando sus estrategias claramente hacia productos y servicios muy direccionados y muy centrados a este público. Si hablamos de nuestro sector asegurador hay pruebas evidentes de que esto es así, ¿no? Hay entidades de salud, entidades generalistas, entidades financieras, propias startups y corporates que están lanzando plataformas de servicios, pues están enfocando claramente a este público que está ahí esperándonos, que tiene ganas de estar bien atendido, de tener servicios interesantes y de vivir lo mejor posible en esa época en la que están atravesando. Bien, situados en este bloque, yo creo que es suficiente para dar una pincelada en ese sentido, la propuesta de valor que consideramos podemos aportar. Esto lo voy a pasar muy rápido porque lo presentamos de una forma así un tanto simpática y amigable, ¿no? En el sentido de, bueno, visualizamos una pareja de personas, una pareja ya pues con edades ya avanzadas, en las que ya empiezan a pensar, lo que os decía, si no lo han hecho hasta ahora, pero que se plantean cuestiones bueno, pues que realmente no que las hayas tenido hasta ese momento pues absolutamente desatendidas, pero que llega el momento en que si no las he hecho las tengo que hacer, ¿no? Y entonces pues desde pensar, oye, el patrimonio que yo pueda tener, cómo lo dejo, cómo lo lego, de alguna forma a quién y esto cómo se hace y esto me va a representar muy caro, pues son pensamientos que lógicamente y situaciones que hay que abordar, ¿no? O por contra, pensar en que, bueno, uno es consciente de que va sumando años, de que a lo mejor las capacidades pues, se van limitando y que llega un punto que realmente prefiero que sea pues, mi hija, mi hijo, el que de alguna forma, pues si tengo que abordar temas en relación a cuestiones de carácter legal, pues tenga la capacidad y los poderes suficientes para que pueda obrar en mi nombre, ¿no? O seguir pensando en temas como la propia ley de dependencia, ¿no? Claro, si uno ya de alguna forma, desgraciadamente, pues entiende que tiene que abordar cuestiones de carácter personal y de salud que le preocupan y que en algunos casos le limitan, pues se sabe y se existe la ley de dependencia, pero claro, a partir de ahí, ¿cómo puedo pedir estas ayudas o en qué condiciones me las darían? ¿Lo tengo que hacer yo o lo puede hacer mi hija por mí? ¿No? Es uno de los pensamientos de uno de los personajes que tenemos aquí representados. Y por contra tenemos a la hija, la generación sándwich un poco que hablábamos, aunque aquí lo presenta con un niño pequeñito que no es, por tanto, tan generación sándwich, pero sí que de alguna forma lo que está pensando la hija es decir, bueno, sí, pero yo voy a ayudar y quiero compartir todo lo que pueda y más con mis padres, o mi padre en este caso, pero realmente solo de pensar lo que esto me va a representar, cómo hacerlo, a quién dirigirme o cómo resolverlo, pues le estresa un tanto porque evidentemente tiene su actividad profesional, tiene su familia y de alguna forma provoca un cierto estrés, ¿no? Y surgen otras cuestiones, ¿no? Y que son realidades, por ejemplo, el hecho de decir personas mayores que algunas veces, pues por las propias percepciones que pueda tener o a veces porque realmente pasan, estas personas en muchos casos tienen cuidadores, tienen personas debidamente inscritas en régimen de seguridad social o por empresas externas debidamente aseguradas y surgen problemáticas de carácter
que podríamos decir laboral, porque en definitiva es una persona que trabaja para otra persona y en definitiva pues a veces surgen problemas que no sabes cómo abordarlas desde el aspecto laboral. O cuestiones como que esa solicitud y esa solicitud de dependencia o de conseguir un grado de dependencia se de alguna forma pues no se consiga o se rechace, cómo actuar y cómo poder reclamar ante la administración pública. Son cuestiones que desde este punto de vista de tener una solución de carácter legal, como veréis luego posteriormente cuando visualicéis el producto, pues son resolubles a través de esta solución aseguradora. Y además, y eso también nos hablará Agustí más tarde, no es solo una cuestión de dar un buen servicio, que lo es, y unas buenas coberturas, que lo es, sino adaptarnos a este público. Es decir, este público, por bien y por capacidades que tengan, sobre todo unas franjas más cerca a los 60 que a los 80, por decir algo, pero bueno, la capacidad de entendimiento es la que es y por tanto tenemos muy claro que nuestros protocolos de actuación, tanto desde el inicio de la contratación de la póliza hasta la prestación del servicio, tiene que estar adaptado a este público, en cuestiones tan sencillas como de tipo tipográfico, tamaño de letra, actuación y atención en el lenguaje, es decir, todas estas cuestiones, atención personalizada, siempre con la misma persona, sin pasar por centralitas, por decirlo de alguna forma, todo esto afecta y preocupa y de alguna forma es nuestra responsabilidad adaptarnos a este público. Bien, son algunas de las cuestiones que desde nuestro punto de vista son realmente la propuesta de valor que podremos aportar. Y para de alguna forma ya centrar más esta cuestión, os quiero presentar en esta slide realmente ya más centrado estas preocupaciones que hemos visto al inicio de forma general y ahora en esta reciente slide que os he presentado, pues algunas cuestiones puntuales. Pero nosotros llevamos a cabo antes del lanzamiento del producto, como no puede ser de otra forma, un estudio para detectar realmente estas necesidades y este estudio lo centramos fundamentalmente en mujeres y de más de 35 años. ¿Y por qué lo hicimos? Bueno, pues porque previamente, por otro estudio que no lo hicimos nosotros, pero al que tuvimos acceso, un estudio francamente interesante, realmente se sabía y se sabe y se constata que las mujeres y de estas edades, a partir de estas edades, pero especialmente las mujeres, no únicamente, pero especialmente, son las que más papel juegan en la atención y el cuidado de sus familiares. Es la persona que normalmente asume esta responsabilidad y es la que en mayor grado, pues, entre comillas, y aceptármelo bien, padece estas cuestiones de tener que gestionar muchas de las cuestiones que se presentan. Y algunos datos muy representativos de este estudio pues nos acreditan que el 92% de mujeres entre 45 y 60 años pues evidentemente tienen familiares cercanos a estas franjas de edades de los 65 de años, que en el 85% de los casos realmente se constata que es la persona de referencia para ayudarle en ciertos trámites, cuidados, etcétera. Que en el 95% de los casos, es decir, todas en este caso, están preocupadas por la futura pérdida de capacidades de sus familiares. Y en el 53% que no conocen, cómo funciona cuando llegue el momento o quiera activar o quiera gestionar todas las cuestiones relativas a la ley de dependencia y las ayudas disponibles. Y a la derecha podréis ver las principales preocupaciones que en este estudio han surgido. Y estas no son lo que hemos trasladado al principio, es un poco fruto de esto. Esto es lo que realmente ha salido del estudio. Toda la cuestión relativa a transmisión del patrimonio, esto es una cuestión que preocupa mucho por lo que sabemos que genera cuando llega el momento. Por supuesto, como no puede ser de otra forma, todas las cuestiones relativas a la salud y a la autonomía de la persona, la cuestión de la ley de dependencia y ayudas, el llegar a un punto en la falta de capacidad de obrar por uno mismo y que por tanto ahí hay que tener alternativas. Evidentemente una preocupación, y esa lamentablemente desde DAS no la podemos resolver, es la situación de, en algunos casos, menos ingresos y tener que asumir costes. Preocupa también, ciertamente, no es de las principales preocupaciones, todas las cuestiones relativas a consumo y servicios, los problemas que se derivan de compra de productos, servicios, etcétera. Las propias tareas ordinarias de una casa y del cuidado de la casa y de las personas realmente es una cuestión que hay que resolverla y como
como bien apuntábamos al principio, la cuestión relativa cuando se producen a veces pues fraudes o engaños a estas personas. Y basándonos en todo esto, y de ahí que os decía antes de que vamos a adaptar nuestra prestación del servicio de la mejor manera a nuestros futuros asegurados, preocupa mucho el cómo se presta el servicio y cómo se va a brindar o cómo se brindaría servicio y respuesta a estos clientes. Es decir, que sea de una forma pues, realmente adaptable, práctica, amigable y que no genere más estrés, porque lo que me están explicando no hay forma de que lo entienda. En definitiva, y voy finalizando, por todo ello, consideramos que el producto de DAS Protección Legal Seniors es un producto pensado, evidentemente, por un lado, como no puede ser de otra forma, para el senior y sus descendientes, es decir, familiares más próximos a estas personas, y evidentemente es un producto también pensado para dar respuesta dentro de lo que puede ser de otra forma al negocio asegurador. ¿Por qué es un producto realmente pensado para el senior? Porque por las temáticas abordadas, es decir, como habréis podido ya un poco visualizar, ya nos apartamos de cuestiones típicas y tradicionales de los seguros de protección jurídica. En ese sentido, son problemáticas de alto valor, todo lo que o la mayoría de las cosas que os he apuntado, nadie puede cuestionar que son cuestiones y problemáticas de alto valor y sensibles y por tanto de implicación, porque estamos abordando preocupaciones ya existentes en esas franjas de edades, ya existe la preocupación, otra cosa ya es la necesidad de actuación, pero la preocupación, sin duda, en la cabeza ya corren muchas de estas cuestiones que hemos apuntado. Y además, a diferencia de lo que ocurre en algunos casos con la protección, los seguros de protección legal, se prevé, y hay garantías y servicios, como podéis descubrir más tarde, de alta previsión de uso. Más que de alta previsión de uso, de previsión de uso bastante inmediata. Es decir, a ver, a veces sabemos y decimos, lo hemos dicho muchas veces muchos de nosotros, que en este país tenemos... de alguna forma nos planteamos tener un seguro para necesitarlo, ¿no? Para usarlo, cuando realmente lo mejor que puede pasar es no tener que usar un seguro. Pero bueno, otra cuestión es ya cuando hablamos de servicios. Y como aquí hay servicios, no solo coberturas de riesgo, pues el hecho de contratarlo y poder ya hacer un uso prácticamente inmediato si se quiere, pues hombre, esto es una ventaja de tangibilizar al máximo el producto. ¿De acuerdo? Y como os decía, pues toda la parte de experiencia de usuario, que aquí la veis un poco más detallada, que sin duda hace que esto, por eso está pensado realmente para este público. El hecho de los protocolos de atención ya específicos, lenguaje y documentos adaptados, gestores asignados a largo plazo, es decir, cuando yo tenga que actuar con DAS siempre me atendrá el mismo gestor, la atención puede ser online como puede ser presencial, y luego pues teléfonos de atención al cliente exclusivos, es decir, que no tengamos que empezar a derivarlos o a tener que hacer marcaciones distintas. Y para el negocio asegurador es obvio que puede impactar de forma transversal, ¿no? Son generar ventas por valor añadido, son segmentos de claves de la cartera, todos tenéis, mejor dicho, los mediadores, los corredores y agentes, pues segmentos de edad que cumplen perfectamente con estos requisitos. En la mediación convencional, las carteras están posicionadas en clientes de cierta edad, por tanto eso es importante, tenemos el público, lo tenéis ahí, tenéis a los clientes, os puede dar un incremento de la vinculación con el cliente y en definitiva pues el valor de cliente puede aumentar. Y además, pues bueno, salimos un poco de productos ya más tradicionales, productos novedosos, únicos, concebidos especialmente para este segmento, y en definitiva no deja de ser una oportunidad para ampliar el portfolio de productos, en este caso sería pues el de líneas personales. Pues por mi parte es la parte de la presentación que me tocaba trasladaros. Muchísimas gracias y Agustín, te doy paso a la parte siguiente de producto. Muchas gracias, perfectamente sincronizados, Adolfo. Ahora cojo yo el testigo, si os parece. Bueno, pues yo espero seguir apasionándoos con este superproducto y ahora ya entramos en las tripas del asunto. Esto no es más que una consecuencia de todo lo que nos ha ido explicando hasta ahora Adolfo. El producto en sí, pues de todos estos ítems que hemos ido viendo en cuanto a la propuesta de valor, que no dejaba de ser también una consecuencia de haber analizado en profundidad el mercado pues senior. En ese sentido,
pues ya entro directamente en lo que serían las propias coberturas que hemos organizado en dos grandes bloques. Los hemos pintado en azul y en amarillo para distinguir, ¿no? De algún modo, en cuanto al producto en sí, las coberturas en azul serían coberturas de protección jurídica. Yo sí quiero hacer aquí un pequeño inciso. Para mí es un producto que, siendo de protección jurídica sin ninguna duda, entronca y se inserta total y absolutamente en los ramos personales, en tanto en cuanto vamos a hablar de servicio, y de servicio para un segmento de mercado pues muy concreto. En cuanto a las coberturas del bloque azul, que serían las de protección jurídica, como os digo, pues en primer lugar hablaríamos de un asesoramiento jurídico que puede ser tanto, y aquí es una novedad, tanto telefónico como presencial. Iré explicándoos bien cada punto porque es importante, pero la cobertura sería esta. Luego tenemos unas garantías de previsión, que vamos a decir que serían las que de algún modo, hablaba antes Adolfo, tienen una usabilidad absolutamente inmediata, como quien dice al día siguiente de hacer la póliza. Es donde vemos que puede tener esta sensación para el cliente de ser realmente una póliza útil y de uso inmediato. Pues ¿qué son? Pues ni más ni menos que hacer el testamento normal ante notario. Aquí ya vamos, os explicaré bien, conforme vayamos viendo, pero es el testamento de toda la vida, normal y corriente, está cubierto con todos sus gastos. En lo que sería el testamento vital, bueno, pues ya sabéis, de alguna manera, el dejar dicho que en una situación de enfermedad o de pérdida de capacidades, hasta dónde se puede llegar a nivel médico, etcétera. Luego, muy importante también, el poder otorgar poderes preventivos o de autotutela, es decir, el hecho de yo delegarle a alguien de mi absoluta confianza el que fuera mi apoderado en caso de necesidad. Pues, por desgracia voy perdiendo capacidades o en una situación de enfermedad, oye, designo que sea mi hija la que me lleve todos los asuntos y notarialmente lo dejo así dicho. Incluso en una situación extrema en que se requiere la autotutela porque yo ya he perdido totalmente las capacidades, pues el poderlo dejar hecho también. Uso inmediato, como os digo. Coberturas algo más de riesgo relativas a la protección jurídica, pero también en cuestiones muy al orden del día y con mucha propensión a ser utilizadas. La defensa en situaciones que hemos podido ver también antes en cuanto a pues, con empleados del hogar o cuidadores profesionales que podamos tener contratados. Situaciones de recursos administrativos en caso de haber gestionado la ley de dependencia y bueno, pues haber tenido situaciones en que la administración nos ha denegado la solicitud del poder seguir haciendo los recursos necesarios, porque muchas veces son fallos a lo mejor formales o pequeñas tonterías, pero que pueden representar grandes problemas para la persona que no está acostumbrada a moverse en la administración. Luego, en cuanto a situaciones de consumo, pues defensa de los derechos del consumidor en términos generales ante cualquier compra o adquisición de servicios, y muy concretamente en el tema del uso de Internet, porque vemos que es un segmento, hombre, que al final estamos hablando de mayores de 60 años, pero hasta el infinito, lo que el cuerpo aguante. Entonces realmente la utilización de Internet se ha popularizado ya en todas las franjas de edad, pero sí que es verdad pues, que hay una cierta propensión al fraude y a cazarnos en determinadas edades, más que en otras que no hay tanta, pues, que hay más costumbre de manejarse pues, en redes y en el entorno online. Y por último, el otro bloque, el bloque pintado en amarillo, ya sería una situación de servicios de gestoría, más allá del mundo asegurador, relacionados con la ley de dependencia. Es decir, antes os he hablado de un posible recurso ante una gestión que haya hecho yo, pues en este caso ya es que DAS hace las gestiones. Gestiones que pueden ir desde situaciones pues, del día a día, pero que bueno, nos vamos haciendo mayores, hay una cierta pérdida de capacidades y pueden resultar pues, complicadas, pues desde ir a hacer un certificado de empadronamiento, renovar un DNI, un pasaporte, etcétera. Este tipo de cosas las que están cubiertas, pues todos los gastos como si fueras al gestor del pueblo, por decirlo de algún modo.
La solicitud del propio grado de dependencia es un trámite complejo, un trámite que a veces cuando lo tienen que hacer los hijos pues resulta árido. Teniendo la póliza llevaríamos a cabo todo lo que sería la solicitud del grado de dependencia. Y luego, en cuanto a la contratación de un cuidador profesional, los cuidados en domicilio, procuraríamos por hacer la confección del contrato laboral, altas de la seguridad social, en caso de pues, que se marche esta persona, gestionar los finiquitos, etcétera, las nóminas, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto sería la parte de la propia póliza, la parte de contenido, vamos a decir, pero también es muy importante la forma que le damos para que el cliente tenga una experiencia absolutamente positiva. En ese sentido, somos muy cuidadosos en los protocolos de atención telefónica, que sean muy específicos, muy adaptados a personas que pueden tener 60 años, 80, 90 o lo que sea. Adaptar muy bien el lenguaje de toda la documentación que emitimos, que sea letra grande, que se entienda bien. El teléfono que suministramos o que damos a conocer, que informamos en las pólizas, que sea un teléfono exclusivo para este servicio. Procuraremos que siempre le atienda la misma persona en toda la vida del cliente en la póliza, no solamente en un trámite concreto, sino que ya quede designado un gestor que da una seguridad y un conocimiento por parte del cliente. Mucho seguimiento, mucha información en todos los expedientes, avanzarnos, que la experiencia sea positiva para el cliente en cuanto a qué seguimiento se hace de su caso. Y luego ya lo que es la atención en sí, pues darle a todo, dar opciones de conectar con DAS, pues tanto telefónica como hemos visto antes, ¿por qué no telemática, dado el acceso a nuevas tecnologías también de las personas independientemente de su edad, e incluso la presencial? Damos opción también de que las consultas puedan ser presenciales con un abogado. En ese sentido lo plasmamos con esta transición, pues formas de conectar con DAS, pues el teléfono. Aquí deciros que procuramos que la centralita sea muy ágil, que no haya los típicos saltos de ahora marca el 1, marca el 2 con una locución interminable, no, simplemente se atiende y ya se pasa directamente al gestor especializado, o sea, muy rápido de acceso. No cerrar la opción a nuestros seniors de que si son personas que están en el mundo telemático o si es el propio cuidador, el hijo, el que le hace las gestiones, pues poderlo hacer vía nuestra plataforma, vía web, vía una app, se puede descargar su app, incluso, por ejemplo, trabajar el tema del testamento, pasar los primeros ítems a través de teléfono, a través de la web o a través de la propia aplicación, para luego elaborarle el testamento y ya quedar en el notario para hacer pues la firma del testamento notarial como es tradicional y normal y se tiene que hacer así. Y luego que todo el tema de escritura y de la propia póliza en sí pues sea amigable, sea entendible y no tenga un condicionado interminable y árido de comprender. A partir de aquí esto nos lleva a ver la póliza en sí en estos dos grandes grupos que os he explicado antes, el grupo azul, el grupo naranja. En el grupo azul estarían las coberturas que le vamos a llamar premium. En ese sentido, deciros que sería la parte, vamos a decir, más aseguradora, más de riesgo, más de reclamación de daños, como veíamos antes, y de defensa, más el asesoramiento jurídico y telefónico, pero luego insistir mucho en este bloque del testamento, digamos, de coberturas notariales, por decirlo de algún modo, testamento vital y poderes y autotutela, que son de utilización, como os digo, inmediata, y aquí tenemos casi la seguridad de que son coberturas que se van a usar casi inmediatamente. O sea, a la contratación de la póliza al poco ya tendremos seguramente este tipo de utilización de la misma. Y si se escogiera el Premium Plus, que suma el azul y el naranja, ya incluiríamos también las coberturas o los servicios de gestoría, todo el tema que os he explicado ahora relacionado con la ley de dependencia. En cuanto a precios, deciros que el nivel Premium estaría en 144 euros al año, el nivel Premium Plus 240 euros al año,
lógicamente las coberturas de gestoría se van a usar sí o sí, casi seguro también, y bueno, tienen un coste. Nada más habría que ir a comprobarlo, a preguntarlo a cualquier gestoría de las que pueda haber a pie de calle. Incluso el tema testamentario y de poderes y de elaboración de poderes preventivos también se puede preguntar a un notario y veremos que el coste pues es elevado. Solamente por esto seguramente la póliza ya esté plenamente justificada. Deciros también que estos precios es para el asegurado. Aquí la estructura de la póliza es un tomador que puede ser o no el asegurado, pero el asegurado, que tiene que ser un senior mayor de 60 años, extrapola sin necesidad de nominarlo en póliza a su cónyuge. Por lo tanto, si fuera el matrimonio, vamos a decir, estarían asegurados los dos. Si por desgracia es una persona viuda y no tiene pareja, pues el precio sería el mismo, solo para la parte de la pareja, pues que queda como asegurado. Lógicamente la póliza la podría hacer también el hijo, vamos a suponer, como tomador del seguro, porque yo me preocupo porque mi padre tenga una cobertura y quiero estar tranquilo porque yo, pues bueno, hay tipos de trámites que veo que me cuesta mucho hacer y no lo voy a poder ayudar, aunque sea toda mi voluntad de hacerlo. Hago yo la póliza y designo como asegurado a mi padre, y por el hecho de haber asegurado a mi padre, de haberlo designado como asegurado, ya mi madre quedaría cubierta también sin necesidad de decir nada, sean o no matrimonio, pareja de hecho, también estaría cubierto. En cuanto, como os decía, esto tiene un descuento de un 10% hasta final de junio. La póliza, sabéis que en protección jurídica siempre se establece una carencia. En ese sentido hay un paralelismo muy claro con los seguros de salud. Esta carencia solamente estaría en el tema de derechos del consumidor y en las garantías gestionadas con la ley de dependencia, estos 3 meses. El tema de otorgamiento notarial sería a partir del primer día, como quien dice, de haber contratado la póliza. En cuanto a límites, bueno, al final en protección jurídica hay que ponerle unas cantidades, pues, por ley de seguro. Estas cantidades son las máximas que contempladas, que es como pensar que son servicios baremados, con lo cual siempre va a estar dentro del baremo que tenemos nosotros, y es casi como hablar de que es una garantía ilimitada. Serían 50.000 euros anuales y 10.000 euros por siniestro. Eso sí, para si uno de estos casos, sabéis que aquí estamos nosotros en todos nuestros productos, contemplamos tanto la vía amistosa como judicial, como si es ante la administración pública, contencioso administrativa o administrativa. En caso de juicio, llegaría, la condición que ponemos es que lo reclamado sea más de 300 euros, que bueno, aquí rápidamente se llega, por menos no tiene mucho sentido tampoco ir a la vía judicial. Y sí que incluimos 3.000 euros como límite en caso de que el asegurado, en lugar de querer usar nuestros servicios de abogados, quiera usar uno de su confianza o de su elección. En ese caso lo limitamos a 3.000 euros, pero puede ir al abogado que él quiera. Importante. Las garantías notariales, que no tienen carencia, como os decía, tienen simplemente, en cuanto al testamento y a la autotutela, 1 al año. Normalmente el testamento no se hace una vez, o a lo mejor 2 o 3 a la vida, pero no se hace mucho más. En este caso nosotros decimos que tenemos 1 al año. Y en cuanto a los poderes preventivos, hasta 3. Imaginaos que yo doy poderes a mi hija, pero luego, oye, me lo pienso un poco más y tengo un sobrino que me ayuda mucho también, oye, pues le voy a dar poderes también a mi hijo. Pues oye, ningún problema, hasta 3 veces al año. Y en cuanto al asesoramiento presencial, que creemos que puede dar mucho juego en esta póliza, se puede solicitar hasta 3 veces al año. Esto cuando se llama a DAS y se solicita, oye, mira, pero yo para este caso, mejor que una conversación telefónica, pues querría ir a ver a un abogado de vuestra red y que me lo cuente bien. Del lugar de residencia del asegurado, os designamos un abogado y se va a hacer la visita en persona. Bueno, un poco para tener en cuenta estos momentos, ¿no? Estas situaciones, momentos críticos en la vida donde esta póliza cobra sentido, y también para irlo visualizando desde un punto de vista, pues incluso de la propia venta, de la propia dinámica de venta. Bueno, hay una serie de detonantes que nos pueden hacer pensar en ello, ¿no? Pues desde la perspectiva del propio senior, del propio asegurado,
puedes entrar a pensártelo en el momento, que puedes tener unas necesidades distintas en el momento en que te jubilas. O incluso en una situación de fallecimiento, el padre, la madre, incluso la esposa, el marido en un momento determinado. Esto puede generar unas incertidumbres que la póliza en parte puede paliar por lo que se refiere a los aspectos de cobertura legal. Y también para el hijo, para el cuidador, pues experiencias, ¿no? Situaciones familiares previas, ¿no? Esta situación en que a lo mejor ha fallecido un familiar en un momento determinado y oye, no dejó testamento y luego ha habido un lío fenomenal en la familia. Y lo que antes os has comentado también, Adolfo, del tema de la generación sándwich, ¿no? Pues esta situación de incertidumbre que te puede generar el momento en que tú todavía estás cuidando de tus hijos y entonces empiezas a ver que hay una pérdida de capacidades por parte de tus padres y que ya tienes que ayudarlos también, y el estrés añadido que esto genera, porque es algo a lo mejor a lo que no estás mentalmente preparado en ese momento. Y en cuanto a target de venta, pues tener en cuenta que por un lado hay la situación, vamos a decir, más o menos sencilla de encontrar en nuestras carteras a los mayores de 60 años, en cuanto a catalogarlos como seniors independientes, pues porque todavía tienes tu capacidad plena, pero sí que te empiezan a preocupar pues situaciones de planificación de futuro. Y además, pues bueno, todos pretendemos, ¿no? Cuando dejamos de trabajar, pues poder disfrutar de nuestra jubilación de la manera más plena y tener las menos preocupaciones posibles. Pero también, y aquí yo creo que se abre mucho el abanico y que casi es, no sé si diría todo el mundo, pero muchísimas personas, lo que serían los familiares con preocupaciones hacia sus padres. El familiar, vamos a decir, cuidador, ¿no? El hijo, la hija sobre todo, ¿no? Pues bueno, esta sensación que estábamos hablando, ¿no? De saber que te vas a tener que hacer cargo de tus padres y hacer gestiones para... No estás preparado, lógicamente. El tema de la generación sándwich, insistir en esta doble pues, labor de cuidar a nuestros hijos y también a nuestros padres. Y luego la propia preocupación por parte del cuidador, del hijo, de la hija, hacia la pérdida de capacidades que va viendo que con los padres se va dando, ¿eh? Y luego estoy ya bajando un poco a las coberturas, que así puedo acabaros de explicar cobertura a cobertura de una manera un poco más gráfica. Bueno, la visión, ¿no? Tanto por parte del senior independiente como por parte en este caso, pues la hija, ¿no? O los hijos que cuidan de ellos, ¿no? A ver, pues el tema del asesoramiento jurídico telefónico y presencial, pues muy sencillo. Desde el punto de vista del senior, pues el hecho de esperar que te faciliten las cosas de la manera más sencilla posible y accesible y resolver mis dudas. Y luego, pues por parte de la hija, oye, pues que pueda tener un asesoramiento claro, porque ahora me tengo que empezar a cuidar pues de los papeleos de mis padres y realmente pensar en todos los trámites que tengo que hacer en un momento determinado sin saber cómo acudir o dónde acudir, etcétera, pues puede ser complicado y estresante. O incluso no hacerlo bien. En cuanto a lo que sería el testamento online, el testamento vital, pues esa preocupación, ¿no? Si no has hecho testamento, o sea, ¿cómo hacerlo, ¿no? Lo quiero dejar todo bien repartido, que no haya problema, que el día que yo falte, pues por lo menos los que han quedado no tengan dificultades añadidas ya a la pena de haber perdido a un padre o una madre. Y lo mismo, ¿no? Que desde el punto de vista de la perspectiva de la hija que le cuida, pues oye, que esté todo muy bien escrito y muy bien arreglado para que luego, en el momento en que falte, no tener las típicas peleas familiares con otros hermanos, etcétera, o otros familiares, por toda la problemática o que se puede dar en este caso. Incluso hay un testamento vital, oye, que quede bien claro, mi padre, mi madre, que hasta dónde quiere que lleguen a nivel de tratamientos paliativos, etcétera. En cuanto a los poderes preventivos y la autotutela, que yo creo que esta es una de las coberturas estrellas de esta póliza, pues al final es, tranquilamente, yo hago poderes, empiezo a ver que no estoy como estaba, que voy perdiendo capacidades, oye, pues ahora que todavía veo que bueno, me voy sintiendo peor, pero pues por precaución confío mucho en mi hija, prefiero que sea ella la que lleve mis cosas, pues poderes preventivos y hacer la autotutela en el sentido de que si la pérdida de capacidades es más elevada, pues se quede designada como tutora ella, que es donde yo estoy más cómodo.
Y lo mismo, si yo soy la hija que al final estoy con esta sensación de que estoy yo por mi madre y que cualquier día, si la cosa va más, convendría que tuviera los poderes para representarla y no tener que estarme peleando con las distintas administraciones, etcétera, para cualquier tipo de trámite que se hiciera súper engorroso. Situación de derechos de consumidor y de conflictos por el uso de Internet. Pues mira, desde la contratación de un servicio que tú, pues yo que sé, la luz, el agua, lo que sea, te han vendido unas coberturas, unos servicios determinados y luego no acaban de cumplir. Pues nosotros podemos mediar y hacer la reclamación por la vía que corresponda. O, pues bueno, ves que tu madre se está empezando a animar a utilizar Internet y ya has visto que un par de veces podría haber entrado en situaciones de conflicto, no lo ha hecho, pero oye, cualquier día la pueden engañar, phishing o la situación que sea, pérdida de datos, robo de identidad, etcétera, etcétera. También poder tener la ayuda legal necesaria. Y luego todo el tema de recursos administrativos relacionados con la ley de dependencia y los derechos a la seguridad social. Pues desde la perspectiva del senior, a lo mejor esa incertidumbre cuando ves cómo te ha quedado la pensión, oye, casi prefiero que me lo recalcule algo bien porque no lo acabo de ver claro. O, pues yo con toda mi buena voluntad he tramitado la dependencia para mi padre, lo he hecho lo mejor que he sabido, pero oye, me lo han denegado, no sé muy bien por qué, o alegan cosas que me parecen un poco peregrinas, pues poder hacer el correspondiente recurso, acertar un poco más. Y esto ya lo entronco con los servicios de gestoría, porque esto es, yo me lo he montado por mi parte y al final no me ha salido bien y tengo una protección jurídica por parte de DAS, pero aquí, si ya cojo el paquete completo, ya aquí ya ni me preocupo, yo ya hago directamente a través de DAS lo que sería la gestión de la solicitud de la propia ley de dependencia. Y luego, por ende, estas pequeñas situaciones, ¿no? Oye, pues por ejemplo, por parte del senior, el no querer ser una carga, el tema de ya si es necesario o se ve que se puede tramitar la ley de dependencia, pues hacerlo, y si no también la parte de estas pequeñas gestiones, como el tema de la renovación del DNI, el pasaporte, etcétera, que pueden ser un engorro importante. Y luego la parte también de si hemos contratado a un cuidador para casa, pues que DAS me lleve todo el papeleo, la seguridad social, etcétera, etcétera. Bueno, entonces yo la reflexión que os decía un poco antes, el hecho de tildar a la Agustín, perdona que te interrumpa, que vamos un poco mal de tiempo, a ver si podemos ajustar, porque aún tenemos que hacer la demo y si no nos alargamos mucho y luego nos riñen. Pues te doy paso ya. Lo único es la idea de tener presente que es un seguro que, siendo de protección jurídica, está muy ligado a líneas personales por poder atacar un nicho muy determinado, que ya seguramente los seguros de vida y seguros de accidente y eso no estarían ya en su target, ¿no? Y entonces yo aquí, Anabel, te paso para que nos enseñes un momentito la landing. Esto os explico. Más que nada lo que nos enseña Anabel es una página que os hemos puesto a vuestra disposición. Es una visión cliente, si la vas bajando, no nos vamos a extender. Simplemente es para que veáis, es un resumen. A título casi os diría de chuleta o de guía, para que lo podáis tener encima de la mesa. Baja hasta abajo del todo, vamos muy rápido aquí, eso os lo miraréis, os lo enviaré, pero simplemente es todo lo que os hemos ido explicando, lo tenéis aquí resumido, tanto desde un punto de vista de contexto, como de la propia experiencia cliente, etcétera, etcétera. Baja más, por favor, si es tan amable. Y aquí ya las garantías, sin más, un poquito más, que veáis las garantías, y aquí simplemente pues bueno, estaría lo que es la ficha técnica del producto y la situación del contexto del mercado en el que nos movemos. Esta misma landing page la tenemos también visión cliente, para que la podáis enviar por email, a lo mejor hacer un emailing a la cartera y demás, y dar a conocer este producto de esta manera tan digital. Si subes para arriba, por favor, y ahora le voy a pedir a Anabel que nos cargue un vídeo que tenemos, porque todo esto que os hemos ido explicando, el vídeo lo resume muy bien, y la visión del propio cliente en qué situación se encuentra. Venga, vamos. Pues vamos allá. Hola, hija. ¿Estás muy ocupada? Perdona, papá.
Llevo unos días de locura, pero dime. Me acabo de hacer un seguro. Un seguro, papá. ¿Para qué lo necesitas? Espera. ¿Te acuerdas que te pedí ayuda para conseguir a alguien que me ayude en cosas de la casa? Sí, estoy en ello, pero... Pues no te preocupes. Ya me encargo yo de buscar a esa persona, que luego me ayudan con todo el papeleo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y recuerdas que te pedí que me ayudaras a reclamar esa factura que me cobraron mal? Sí. ¿También te ayuda a reclamar tu seguro? Pues sí, eso también lo hacen. Y además el papeleo por si necesito cualquier cosa de la pensión, de ayudas, de todo. Además son alemanes, que eso ya sabes que son siempre muy fiables. Tienen un montón de abogados y cuando tengo cualquier duda les llamo y me tratan genial y me entero de todo. Bueno, eso está muy bien. Oye, y ahora hablando de cosas serias, si algún día me pasara algo... ¿Pero qué te va a pasar a ti, papá? Si estás perfecto. No digo ahora, pero mejor estas cosas tenerlas listas y hablar. El seguro también me ayuda con mi testamento y tema poderes. No pase como con mamá. Así tú y tu hermano no tendréis que preocuparos de nada cuando llegue el momento. Oye, hija, lo del sábado sigue en pie, ¿no? Que os echo un poco de menos. Sí, claro que sí. Das Protección Legal Senior, la primera solución pensada específicamente para darte la tranquilidad que buscas a ti y a los tuyos. Das, más de 60 años como líder europeo en protección legal. Pasamos ya, si quieres, a la parte de la demo. Sí, mira, pues sí, porque simplemente la presentación aquí ya estaría acabada. Solamente esta pequeña reflexión en cuanto a la propuesta de valor, en cuanto a lo que sería la gerencia de riesgos que podéis hacer con vuestros clientes y que es una póliza muy adaptada al segmento en concreto, ¿eh? Entonces, Anabel, si quieres, pues toma el control de nuevo y hacemos la demo. La parte de presentar DAS ya no os la voy a hacer porque, bueno, ya nos conocéis, no hace falta entrar más en ella, ¿eh? Pues nada, empezamos un poquito. Es un producto muy sencillo, ahora lo veréis que es la demo bastante rápida. Aquí únicamente ya conocéis el entorno de Avan. Vamos a la parte de producción y en este caso pues buscamos aquí legal familiar. Clicamos en protección legal familiar, que hemos clicado aquí, y aquí ya hay que rellenar una serie de datos muy sencillos del tomador. En este caso vamos a llenar aquí un DNI, recuérdame... Sí, 38, voy a ser yo mismo. Eso es. Sí. 812... 800, no 400, 800. Ah, perdón. Sí. 812. 478, letra R. Vale. Y en este caso aquí ya tendríamos que rellenar los datos. Me los voy a inventar en realidad. Vamos a poner así. Vale. Y vamos a poner aquí un teléfono. Vale, veis que son datos muy sencillitos. Y ya pasamos a los datos complementarios. En este caso, pues fecha de efecto. Vamos a poner el lunes. Y el número de viviendas aseguradas y número de personas en la unidad. Aquí dejar siempre 1 y 1, ¿eh? O sea, esto es, digamos, como en cadena con otro tipo de seguros en un momento determinado. Dejad 1 y 1 y ya está, no os preocupéis. Vale, aquí veis que tenemos hadas que tampoco solicita ningún dato más específico, entonces ya vamos a la parte de obtención de precios. Aquí veis, no sé, Agustí, si se ajustan a los precios que habíamos visto, porque estamos en un entorno de pruebas y puede haber alguna variable. Están con el descuento, es el 10% que os había dicho. Si os fijáis, el primero es un producto que es antiocupación, o sea, no tiene que ver con este, pero que como entronca dentro de lo que sería la defensa jurídica familiar, también se contrataría de la misma forma. Es decir, el producto senior estaría en el segundo y tercer apartado, que sería el... que hemos visto que el senior premium era 144, ¿no? Con el descuento aquí que aplicabais ahora hasta final de junio, y el de 210 es el de 240 al año, que se le aplica el descuento también. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues vamos a ir al Premium Plus. Aquí ya tenéis pues registrados los datos que hemos metido del tomador. Le damos a continuar, la fecha de efecto. Veis que es una póliza muy sencilla, con muy poco dato a cumplimentar.
En este caso, pues aquí el cobro, fraccionamiento, pues vamos a dejarlo anual. Sí, Tenéis... se puede hacer trimestral o semestral, ¿eh? No sé si os lo he dicho antes. Sí, y mensual sale aquí también. Mensual, trimestral y semestral. No, o sea, da la opción, pero luego veríais que no deja seguir. Vale, pues entonces sería trimestral y semestral. Correcto. Y aquí pues en la forma de pago que podéis seleccionar compañía y correo. En este caso lo vamos a dejar así y le vamos a dar a preemitir. A ver. Y ya directamente pues nos sale aquí la preemisión pues con las características, el número de proyecto, ya conocéis el entorno y en este caso pues vamos a ir directamente también a la emisión, en la que nos rescata los datos que hemos ido poniendo y en este caso pues claro, vamos a poner así por ejemplo. Es que son datos que es muy sencillo, un correo. Sí. La póliza, ya sabéis, ya se puede hacer el envío, bueno, se puede hacer simplemente un PDF para que reenviéis al cliente, se puede introducir datos del cliente y que le hagamos un envío digital directamente al cliente o sacar la póliza, lo que sería un pack tradicional, digamos, de envío. Vale. En este caso vamos a poner lo mismo. Y continuamos. Y ya estamos aquí en la parte, aquí no tenemos que seleccionar nada más. Continuamos. En el pago pues habrá que marcar el IBAN. Vamos a poner este que nos aparece ya y ya le damos a emitir. Acordaos que el tomador podría ser, en este caso yo, y el asegurado mi padre, o sea, podríamos, se puede hacer de esta manera, si hago yo la póliza y la pago yo y quiero constar yo o tener yo control de la misma, pues puede llegar a ser así también. En este caso sería toda la misma persona. Vale, mira, en este caso nos sale bloqueada. Entiendo que igual tú ya tienes con tu DNI algo por... está un poco... ¿Ves? Aquí lo está diciendo. Sí. Este tío está ultra utilizado. Pero si queréis vamos a mirar que tenemos una por ahí que he hecho antes para que veáis un poco en el caso, pues mira, una emitida, ¿vale? Para que veáis el resultado pues de emitida, la pantalla que ya conocéis. Os aparecerá pues el número de póliza, el documento de la póliza específico y bueno, pues los detalles de contratación que habéis llevado. No sé si quieres, Agustí, que entremos un poco a ver la póliza o... Yo, si queréis, esto ya es una cuestión muy más técnica. Vale. No creo que tenga mucha importancia, pero vaya. Vale, entonces bueno, ya veis que es un producto muy sencillo, que hay muy poquito dato que introducir, que la única variable pues es si sois tomador y asegurado, si estáis asegurando a un familiar y demás, pero vamos, es algo muy sencillo de hacer a través de Avan. Entonces bueno, voy a dejar aquí de compartir. Muy bien. Voy a revisar porque me parece que sí que había alguna pregunta. Bueno, veo una que nos hace Cristóbal referente al precio, pero que lo hemos resuelto yo creo ahora en la demo, porque sí que los 240 euros sí que llevan el descuento sin aplicar y ahora mismo hay más descuento. Correcto. Deciros que este precio con el descuento luego en la cartera continúa. O sea, no es que lo hagamos para nueva producción y en la cartera le quitemos el descuento, se va a mantener. Vale. Luego, por otro lado, nos preguntan si vais a enviar el PDF por email, que entiendo que también a los asistentes no va a haber ningún problema. En la propia presentación viene la landing que tan amablemente nos ha enseñado Anabel. Digamos este libro, esta hoja consultiva tan práctica, y también ya ahí estaría lo que es el folleto más técnico colgado y el folleto, en teoría para los clientes, que es un folleto tipo flyer, pero digital. Lo que pasa es que al final, como esta misma landing que hemos hecho para vosotros también está hecha con una pequeña diferencia, un poco más ligera de contenido, visión cliente, al final la landing seguramente sustituya de una manera más práctica al folleto. Vale, de acuerdo. También la landing cliente, por supuesto. Vale. Tenemos también una pregunta de Manuel referente a la prima. ¿Se mantiene con el descuento para la próxima anualidad o es solo para el año de lanzamiento? He sido visionario y os lo he dicho. Sí, ya te has adelantado.
Vale, pues en principio no veo ninguna pregunta más, así que si quieres, Agustín, cerramos aquí la sesión. Pues agradeceros tanto a asistentes como a DAS el haber facilitado esta información. Claro. Y nada, pues estamos disponibles para vosotros con próximos webinars en los próximos días. Y nada, te dejo a ti, Agustín, que cierres por si quieres decir alguna cosa. No, pues oye, agradeceros mucho vuestra atención. Pensad que es un producto novedoso. Insisto en que parece que la protección jurídica siempre es un poco, vamos a decir, el vagón de cola, ¿no? Me voy a atrever. Pero darle la vuelta a esta en cuanto a que, aunque desde el punto de vista cliente es más un seguro de servicio y un seguro de riesgos personales, ¿no? Casi que puede llegar a sustituir a la póliza de vida, porque claro, cuando a cierta edad ya no tiene sentido tenerla, o tiene mucho menos sentido, aparte que la prima pues se va incrementando muchísimo, y es una forma de fidelizar al cliente y mantenerlo en nuestras carteras. Es cierto que alguna de estas coberturas, todos nos decís, en pólizas de decesos, pues puede haber una parte, que no todo, de estos servicios, y siempre subsidiariamente a la cobertura principal, que hombre, desde el punto de vista senior, fijaos que nuestro producto es para disfrutar de nuestro producto, el de decesos es para disfrutarlo, pero desde el más allá, con lo cual siempre, hombre, a la hora de venderlo a mí me parece que nuestro se disfruta en vida, está bien, ¿no? Sí, la verdad que yo creo que es un producto muy al tiempo que vivimos, ¿no? Y a la situación actual en la que yo creo que, como ha dicho Adolfo, pues la población en su mayoría es senior. Y sí, todos tenemos a alguien senior cercano al que vemos que realmente todos estos servicios y estas coberturas le podrían encajar perfectamente, y yo creo que todos tenemos a alguien en mente que mientras habéis estado haciendo la presentación. Hay que ir a por las suegras, yo se lo he dicho a mi equipo. Por una madre siempre cuesta más ir, pero por una suegra se puede ser más despiadado. Eso es, sí, ahí tenemos también un blanco al que atacar. Bueno, pues vamos a dar cierre aquí. Como os decía, tenéis siempre los vídeos disponibles en nuestro canal de YouTube de Avandos. Y nada, pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos. Encantado, que vaya muy bien. Gracias, hasta luego.